Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Entonces, en el día de hoy vamos a mirar, voy a compartirles mi pantalla. Compartir. Bueno, en el día de hoy entonces vamos a ver lo que son los protocolos RESTful y tipos de conexiones. ¿Listo? Entonces, como lo pueden ver, entonces para esta semana no tenemos entrega, pueden ir adelantando la entrega de la semana número 8. Entonces aquí dice, damos la más cordial bienvenida a la semana número 7 del curso de desarrollo de aplicaciones web, durante la cual se identificarán los conceptos y tipos de conexiones de bases de datos que se pueden establecer y cómo se realiza la configuración de los pools de colecciones en una aplicación web. También se implementarán los diferentes métodos para establecer la creación, consulta, actualización y eliminación de riesgos o de registros en la base de datos para administración de la información en la aplicación web. Del mismo modo, desarrollará en las páginas web la configuración de servicios utilizando el protocolo REST para permitir la conexión con la base de datos y de esta forma, perdón, guardar y consultar la información almacenada con ella, con el objeto de manejar la persistencia y que cualquier persona en el mundo pueda acceder a la información desde Internet. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Aquí vemos la infografía referente a la clase o a la semana del día de hoy, donde vemos tipos de conexiones de bases de datos, damos la definición, que tomamos una conexión de base de datos que corresponde a un archivo de configuración en donde se indican algunos detalles físicos de la base de datos, como por ejemplo el tipo de la base de datos, la versión de la base de datos y algo otros parámetros para conectar. ¿Listo? Data Provider for WALDB, Data Provider for ODBC, Ado.net y Data Provider for Oracle. Tipos de conexiones son estas que acabo de nombrar, donde la Data Provider, por ejemplo, es acceso a datos vía protocolo estándar del OLEDB, ¿cierto? El provider for ODBC, entonces viajan bajo este protocolo. El ADO.NET, que es una arquitectura que crea accesos nativos para aplicaciones que están desarrolladas en este lenguaje de programación. Y Data Provider for Oracle, que es un acceso nativo a bases de datos de Oracle, que son aplicaciones desde .NET y que utilizan ODBC o OLEDB. ¿Listo? Eso básicamente es lo que funciona en esta infografía. ¿Cuál es el tipo de conexión de base de datos que permite acceso nativo de bases de datos Oracle? Data Provider ODB, Data Provider Oracle y obviamente pues es Data Provider Oracle. ¿Listo? Aquí pues el pool de colecciones corresponde a una cantidad limitada de conexiones abiertas hacia una base de datos debido a que cada conexión consume recursos como la memoria RAM, el tiempo del procesado por cada una de ellas. ¿Listo? Entonces ahí vamos a describir algunas ventajas de utilizar un pool de conexiones. ¿Listo? Bueno, básicamente una ventaja de utilizar el pool de conexiones de base de datos es eliminar el número de conexiones abiertas, minimizar el número de conexiones abiertas, aumentar el número de conexiones abiertas, aumentar el número de conexiones abiertas, no es eliminar el número de conexiones abiertas, tampoco, y minimizar el número de conexiones abiertas. ¿Listo? Bueno, eso es básicamente lo que nos disponen en la bibliografía. Vamos a ver nuestras diapositivas del día de hoy. Dame un segundo, por favor, que se me cerró esto. Listo, acá ahora sí. Tu. Aquí está. Protocolo REST. Entonces, conexiones a bases de datos y servidores REST. Entonces, básicamente las conexiones a base de datos, de alguna manera, lo que hacen es, digamos que las web modernas, ¿cierto? Requieren de alguna manera manejar muchos volúmenes de datos de manera eficiente y segura. Entonces, para esto, las conexiones a bases de datos son pilares fundamentales porque de alguna manera permiten almacenar y recuperar la información en tiempo real, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, algunas de las razones por las cuales esas conexiones a bases de datos son esenciales en el desarrollo de aplicaciones web incluyen varias características. Por ejemplo, la primera, aquí vamos a ver muchas, pero digamos que
La primera, que es la persistencia de datos. La persistencia de los datos. Entonces, ¿qué pasa con la persistencia de los datos? Pues los datos son ingresados por los usuarios o generados por aplicaciones y estas deben almacenarse de manera permanente para su posterior consulta o procesamiento. Eso hace referencia a la persistencia. El segundo es la eficiencia, eficiencia y escalabilidad. Entonces, eh, al implementar una conexión segura a la base de datos, ¿cierto? Se debe proteger la integridad. ¿Cierto? Entonces esa consulta, ese sistema bien diseñado optimiza las consultas a la base de datos y permite de alguna manera manejar múltiples usuarios simultáneamente sin afectar obviamente el rendimiento. ¿M? Ahí hace referencia. El tercero es la seguridad, como bien lo estaba diciendo ahorita en un momento, entonces implementa una conexión segura, ¿cierto? Y obviamente pues protege esa integridad de la información. Pues los tres pilares fundamentales de la información, pero básicamente es mirar esa integridad, ¿listo? Acceso no autorizado, etcétera, etcétera. La interacción dinámica. Interacción dinámica de los usuarios porque la mayoría de las aplicaciones, digamos que necesitan personalizar la experiencia del usuario, lo que hemos visto en las clases anteriores. Y de alguna manera esa función de los datos se deben almacenar, esa funcionalidad. Funcionalidades como los perfiles del usuario, los historiales de compra, toda esa información que es como personal, como es personalizada dentro de la aplicación, ¿cierto? Y por último, no sin ser menos importante, es la interoperabilidad. Y en esa interoperabilidad, pues obviamente es pretender que las bases de datos permitan que diferentes sistemas y aplicaciones compartan esa información a través de las API, lo que ya hemos visto, mejorando la integración entre los servicios. Entonces, para resumir todo esto, para mirar, entonces, una aplicación web sin una conexión eficiente y bien configurada, pues de alguna manera no puede ofrecer servicios dinámicos y manejar información de manera efectiva. Entonces, eso es lo que pasa con nuestras bases de datos, que pues de alguna manera nos están pretendiendo dar la vida mucho más fácil, pero obviamente teniendo unas conexiones que me permitan operar de una manera muy óptima. ¿Qué pretendemos trabajar acá? Entonces, tipos de bases de datos. Hay muchas bases de datos, ¿cierto? Básicamente nos vamos a referir en dos tipos esenciales, lo que son las bases de datos relacionales y lo que son las bases de datos no relacionales. ¿Listo? Bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Dame un segundo por acá. Ah, bueno, entonces las bases de datos relacionales pues hacen referencia a esas tipos de bases de datos que son con estructuras fijas, ¿cierto? Que de alguna manera tienen tablas y definen muy bien estructuralmente lo que son los tipos de datos, ¿cierto? Garantiza una coherencia a los datos mediante restricciones como por ejemplo claves primarias, claves foráneas y utilizan un tipo de transacciones que nosotros llamamos en ingeniería como los ACID, ¿sí? Son unas siglas, ACID. Ay, se me fue acá. ACID, que significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, ¿cierto? Y eso hace que pues aseguremos las operaciones de manera consistente, ¿cierto? Son ideales para aplicaciones de datos bien estructurados, sistemas bancarios, ERP, CRMs, plataformas de comercio electrónico, ¿sí? Entonces digamos que bases de datos de este tipo, pues encontramos las que son las MySQL, las PostgreSQL, Postgres, PostgreSQL y SQL Server. ¿Listo? Esos son los ejemplos de bases de datos relacionales.
Las bases de datos no relacionales, por el contrario, están diseñadas de alguna manera para manejar grandes volúmenes de información y datos que no necesariamente sean estructurados o semiestructurados. No requieren un esquema fijo, son más flexibles que las bases de datos relacionales y pues tienen un alto rendimiento y escalabilidad horizontal, ¿no? No requieren una estructura de tablas de predefinidas como si pasa con la SQL y aquí pues tenemos un uso común en aplicaciones que tienen grandes volúmenes de datos y requerimientos de velocidad, ¿cierto? Una comparación entre los dos es que pues unos tienen tablas, los otros no, las relacionales tienen tablas, las no relacionales se utilizan son documentos clave, ¿cierto? La escalabilidad en SQL son aumentar el hardware, ¿cierto? O sea, de manera vertical. Cambio en los SQL es horizontal, o sea que se añaden más nodos, ¿cierto? En cuanto al SQL, pues requiere una mayor flexibilidad, ¿cierto? Requiere un esquema predefinido. En cambio, el NoSQL sí tiene un esquema flexible y dinámico. Y en los casos de uso, pues básicamente se utilizan en aplicaciones financieras, las relacionales, ¿no? En e-commerce, en ERPs, aplicaciones bancarias, ¿cierto? En cambio, las NoSQL en Big Data, en Internet de las Cosas, en redes sociales, en sistemas en tiempo real. Entonces, las bases de datos relacionales son ideales para aplicaciones con datos demasiado estructurados y reglas supremamente estrictas, ¿cierto? Mientras las bases de datos NoSQL son más flexibles y están diseñadas para aplicaciones modernas con grandes volúmenes de datos y necesidades en la escalabilidad. Entonces, elegir SQL o NoSQL depende de los requerimientos específicos de la aplicación web. ¿Listo? Bueno. Tipos de conexiones a bases de datos. De los tipos de conexiones a bases de datos, pues hay conexiones directas, conexiones mediante drivers y conexiones a través de ORM, ¿cierto? Entonces, las conexiones directas implica que la aplicación interactúe directamente con la base de datos utilizando comandos SQL, ¿cierto? Sin intermediarios, directamente con la base de datos. Y esto hace que se establezca una conexión con el servidor de manera de datos por medio de credenciales, o sea, un usuario, una contraseña, un host, un puerto, etcétera. ¿Cierto? Eso es lo que hacen las conexiones directas. Las conexiones mediante drivers, como su nombre lo indica, los drivers son de alguna manera bibliotecas que permiten a las aplicaciones conectarse con bases de datos de manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque funcionan como intermediarios que traducen las solicitudes de la aplicación a un formato que la base de datos puede entender. ¿Cierto? Entonces ahí encontramos varias. Yo sé que ustedes han visto algunas que son por las famosas JDBC, ¿cierto? O los ODBC, pero finalmente son traductores, ¿cierto? Y conexiones a través de APIs y ORMs, de alguna manera, digamos que me permiten operar con bases de datos de manera mucho más sencilla, más eficiente, sin necesidad de escribir ni consultar SQL manualmente, sino que proporcionan métodos estructurados para poder accesar a esas bases de datos mediante protocolos que ya vamos a ver que son los famosos eh, REST y los GraphQL. ¿Listo? Esos dos protocolos son los que me ayudan a conectarme por medio de esas APIs u ORMs. Drivers y librerías. Hay una cantidad de drivers y librerías, ¿cierto? Entonces es necesario entender que estos drivers o librerías eh, me permiten conectar de alguna manera mucho más fácil un servicio especializado, ¿cierto? Porque permiten una comunicación entre la aplicación y el servidor de la base de datos. Y dependiendo del lenguaje de programación y el tipo de base de datos, pues existen diferentes opciones. Entonces, para las conexiones de drivers, los componentes de software que permiten la comunicación directa con una base de datos, los más utilizados son los JDBC, estos de acá, y los ODBC. ¿Cierto? Estos y estos son los más utilizados. Entonces, JS en un API de Java, por ejemplo, permite que las aplicaciones se conecten y ejecutan consultas en bases de datos relacionales, ¿cierto? Por eso son JDBC. Entonces, son estándares para conectar aplicaciones de bases de datos. Eso en cuanto a JDBC y ODBC. Ya cuando nos vamos al SQL Alchemy, por ejemplo, ¿cierto? Este de Python, ¿cierto? Entonces, digamos que proporciona una forma estructurada de interactuar con las bases de datos relacionales, pero desde el lenguaje de programación Python. ¿Por qué? Porque facilita eh, la estructura de consultas sin necesidad de escribir manualmente los comandos.
Soporta varios lenguajes o varias bases de datos como MySQL, PostgreSQL, SQLite, etcétera, ¿cierto? Y obviamente optimiza el rendimiento de, eh, mediante el uso de algunos pools de conexiones. ¿Listo? El Hibernate, que es puntualmente Java, ¿cierto? Es un ORM, como su nombre lo indica, que es popular para Java y facilita la base de gestión de base de datos. Tiene una simplicidad en el desarrollo para evitar la escritura manual de SQL. Todos hacen eso, ¿cierto? Pero también permite la integración de bases de datos como MySQL, Postgres y Oracle y maneja la persistencia en datos y en eficiencia. ¿Listo? Básicamente, estas todas hacen lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia en los lenguajes de programación que se están utilizando para trabajar. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un pool de conexiones? Porque ya hablábamos ahorita del pool de conexiones. ¿Qué es un pool de conexiones? Entonces, la configuración de un pool de conexiones, o sea, digamos que el uso del pool de conexiones es una mejor práctica esencial, ¿sí? Para el desarrollo de aplicaciones web que de alguna manera interactúan con bases de datos, ya que mejora de alguna manera la eficiencia, el rendimiento y la escalabilidad. Para configurarlo, todavía no hablemos de la configuración, haremos la configuración aquí enseguida, ¿cierto? Pero quiero que sepan que el punto de conexiones, digamos que se debe tener como una técnica, ¿cierto? Una técnica de gestión de conexiones a bases de datos. ¿M? Permite reutilizar, administrar eficientemente cada conjunto de conexiones, ¿sí? Y en lugar de crear una sola conexión para una aplicación que necesite interactuar con la base de datos, el sistema mantiene un grupo, o sea, un pool, por eso se llama un pool, como un grupo de conexiones abiertas y disponibles para cuando la aplicación quiera una conexión, tomar una de ese pool. ¿Cierto? Y cuando termina de usarla, pues la devuelve para que pueda ser reutilizada por otro lado. ¿Listo? Esos son, digamos que la característica o la definición del pool de conexiones. ¿Qué beneficios tiene? Pues tiene una reutilización de conexiones, ¿cierto? Y eso evita que haya una sobrecarga en la creación y cierre de conexiones, ¿cierto? Entonces, el primer beneficio que voy a colocar acá es la reutilización de conexiones. Y en esa reutilización de conexiones, bueno, también evita la sobrecarga de creación y cierre de conexiones. Evita la sobrecarga, evita la sobrecarga de creación y cierre y cierre de conexiones. ¿Listo? Evita la creación y sobrecarga de conexiones. Mejora, obviamente, por esta razón, pues obviamente mejora el rendimiento. Listo. Eh, ¿Y por qué mejora el rendimiento? Porque tiene un control sobre ese número de conexiones. ¿Listo? Listo, básicamente eso es lo que hace un pool de conexiones. ¿Cómo se configura un pool de conexiones? Entonces, digamos que la configuración de un pool de conexiones en aplicaciones web hace que nosotros podamos gestionar eficientemente la interacción con la base de datos, ¿cierto? Y evita todos esos problemas que habíamos visto antes, la sobrecarga de conexiones, ¿cierto? Y hay unas herramientas que de alguna manera me permiten hacer esa conexión. Por ejemplo, la que vemos aquí en pantalla, Hikari CP, desde Java. Y es un pool de conexiones JDBC de alto rendimiento, ¿cierto? Entonces, utiliza bases de datos relacionales, MySQL, PostgreSQL, etcétera. Y se ha convertido, digamos que de alguna manera, como en el estándar de Spring Boot, ¿cierto? Que es una de las formas más conocidas de programación con relación a Java, ¿cierto? Y agrega la dependencia con Maven, entonces de alguna manera funciona. Scalise, por ejemplo, de Node.js, puede configurarse para un pool de conexiones con PostgreSQL, ¿cierto? Ese es otro. Entonces, ¿qué pasa? Que uno descarga esas librerías y de alguna manera permiten manejar los pools de conexiones. Entonces, eh, todas estas son opciones, ¿sí? Para mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la estabilidad de las aplicaciones web. ¿Listo?
Bueno, eso es un ejemplo práctico de un pool de conexiones, ¿cierto? Cómo se implementa utilizando una librería, ¿cierto? Entonces aquí se está llamando el Sequelize, Require Sequelize, ya y se llama, ¿sí? Normal, ¿cierto? Esto se hace en en la instalación de dependencias, se configura el pool de conexiones, después va el uso de conexiones en la aplicación, ¿cierto? Entonces digamos que eh, de alguna manera aquí configuro la cantidad de conexiones, la cantidad máxima, la cantidad mínima, etcétera. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Que ya empezamos a hacer operaciones CRUD. ¿Qué es el CRUD? Es el famoso de creación, lectura, actualización y eliminación. Estas son sus eh, siglas en inglés: create, create, update and delete. ¿Cierto? Entonces, digamos que de alguna manera la operación CRUD, ¿cierto? Son las cuatro funciones básicas que una gestión de datos en una base que hace una gestión de datos en una base de datos, ¿cierto? Y estas operaciones de alguna manera permiten que la aplicación web pues, se pueda administrar o pueda administrar de alguna manera información dinámica y persistente, o sea, todo el tiempo cambiante y todo el tiempo actualizable, ¿sí? Entonces, digamos, ahí se implementa un CRUD completo de, de, de información, ¿cierto? Implementación de CRUD en Node.js. Entonces, nada, mire, tenemos cómo se define la estructura tal en SQLite, método post, crea un nuevo registro, método get, los registros existentes, método put, delete, actualiza o elimina un registro, respectivamente. Eso. ¿Qué es una API REST? Pues fácil. ¿Qué es una API REST? Yo puedo crear una API REST. Entonces, una API REST, de alguna manera, es la representación state transfer que me permite em, un estado de transaccionalidad de transferencia de datos, ¿cierto? Obviamente, tiene una arquitectura que define un conjunto de restricciones. Se puede leer, se puede copiar, se puede editar o eliminar, ¿cierto? Es escalable porque es fácil de escalar y mantener, o sea, solamente es tener la conexión y ya, y no tiene estado. Entonces, cada solicitud contiene toda la información necesaria de su proceso, de su tarea, ¿cierto? Entonces, no hay una, como, ay, ¿qué pasó con tal API? No. Cada tareita que fue allá, si fue consultar tal dato, si fue consultar tal otro, cada tarea empieza a tener una línea de conexión independiente. ¿Cómo se crea o qué es la creación de un servicio REST? Nada, pues digamos que hay diferentes tipos de creaciones de servicios de REST. ¿Sí? La idea de todo esto es que nosotros podamos de alguna manera, em, de alguna manera estandarizar la comunicación. Entonces, como vieron en las anteriores diapositivas, ExpressJS, por ejemplo, es em, una forma, ¿cierto? O una herramienta que me permite a mí crear servicios REST, ¿cierto? De Node.js, o sea, en JavaScript. Spring Boot, el que yo les nombraba ahorita, que es directamente de Java. Y el Flask, por ejemplo, que es de Python. Entonces, lo mismo, son micro frameworks ideales para APIs sencillas. Entonces, estos son diferentes eh, frameworks que me permiten, digamos que desarrollar estos servicios REST con estos diferentes lenguajes de programación, ¿cierto? Aquí más o menos les muestro un ejemplo de REST en Node.js con Express. Mira, aquí está. Digamos que este es el código básico, ¿cierto? La conexión de API REST con la base de datos, pues usar un ORM para interactuar con la base de datos. Se crean rutas para operaciones del CRUD y se crean controladores para implementar controladores y manejar las diferentes solicitudes. Entonces, la conexión entre una API REST y la base de datos requiere múltiples capas que trabajan en conjunto para garantizar un flujo de datos eficiente y seguro. Para hacer pruebas y consumos de API tenemos Postman, tenemos Fetch Axios o tenemos, por ejemplo, Flask en el en el Visual Code, ¿cierto? Que me permite de alguna manera mandar las peticiones a las URLs, ¿cierto? Y decirle si es un post, si es un get, si es un put, si es un delete. Y ellos nos devuelven la respuesta, es decir, puedo hacer pruebas y consumo apps. Postman de pronto es uno de los que más se utiliza hoy en día, Postman, ¿cierto? Es gratuito, entonces súper chévere para ese tipo de cosas. Listo, entonces, ¿qué pasa? Para terminar aquí, entonces el desarrollo de una API REST, ¿sí? Eficientemente, de alguna manera permite la gestión de los datos, ¿cierto? En aplicaciones web,
de alguna manera estructurada, ¿sí? Que sea escalable, que sea de alguna manera segura. Y pues nos presentan varias herramientas, como los vimos ahorita. Está el Express.js, el Sequelize, el PostgreSQL, y es una combinación de robusta de varias herramientas para este propósito y este fin, que es tener esa conectividad. ¿Qué se puede hacer? Implementar validaciones para evitar datos incorrectos, usar middlewares en Express para seguridad, utilizar Swagger para documentar las API, utilizar variables de entorno para credenciales sensibles, aplicar pruebas automatizadas para garantizar el correcto funcionamiento. De eso es que se trata todo esto. Entonces, el desarrollo de las aplicaciones web o de la correcta gestión más bien del desarrollo de las aplicaciones web, me permite a mí una conexión a la base de datos eficiente, la cual pues obviamente es fundamental para garantizar el rendimiento, la escalabilidad, la seguridad, etcétera, 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 de mis aplicaciones web, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta siempre los tipos de bases de datos, qué pool de conexiones necesito para los diferentes lenguajes de programación, cómo implemento el API REST, por ejemplo, con Express.js o Sequelize, bueno, el que sea, qué métodos para realizar operaciones tengo, por ejemplo, los métodos CRUD que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto lo que me permite o lo que me desarrolla o redunda esto o finalmente converge en lo que es la optimización del rendimiento, ¿cierto? En minimizar el tiempo de respuestas de la aplicación, que reduzca costos, que aumente la seguridad, que aumente la rapidez, la velocidad, ¿cierto? Y digamos que las pools de conexiones son una de las mejores prácticas que yo puedo hacer. Digamos que en lugar de hacer conexiones individuales, pues hago un consumo de recursos masivo, ¿cierto? Y aplico consultas optimizadas. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy con relación a este tema. Espero que hayan aprendido un montón y nos vemos la próxima clase. Un abrazo, muchachos.